Es un gusto estar aquí, gracias. Quiero ubicar algunas caras conocidas. Hola, ¿cómo están? Algunos hemos tenido el privilegio de saludarlos, pero es un buen tiempo poder compartir en esta reunión a todas las personas que sintonizan. Creo que Dios ha destinado este tiempo para hablarnos a través de su palabra. Reciban saludos de parte de la congregación, reciban saludos de mi esposa. Algunos no los conoce, pero los ama sin conocerlos porque somos parte del mismo cuerpo. Amén. Yo creo que Dios tiene algo que comunicarnos esta mañana. Y quiero ser muy sensible a la voz del Espíritu Santo para que en este tiempo que estemos aquí, su palabra nos hable, su palabra nos instruya y seamos aún edificados unos a otros. Amén. Voy a pedirle que siempre me gusta dar esta indicación. Creo que quizá está de más, pero no quiero dejar de ser oportuno en eso. Si traes tu celular, te voy a pedir nada más que lo pongas en vibrador. Si tienes que salir, contestar, no hay ningún problema. Pero a veces el ruidito del tono puede distraernos y quisiera que en estos minutos que estamos aquí seamos muy atentos a la palabra, seamos muy diligentes y son unos minutos que estaremos aquí, pero quiero que todos estos minutos los aprovechemos 100%. ¿Me ayudan con eso? Amén. ¿Están contentos? ¿Todavía hay amor aquí en la casa? Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias te damos por tu gracia, por tu amor entre nosotros. Que tu palabra nos instruya, que tu palabra nos hable. Ven y adéntrate profundo en nuestros pensamientos. Ven y háblanos. Nosotros anhelamos con hambre de ti ser instruidos, ser guiados. Te daremos honra y gloria siempre. Amén. La palabra de Dios nos enseña que fuimos creados con un propósito. Tú y yo fuimos creados con un propósito para adorarle. Y tenemos que entender este contexto con una revelación, con un entendimiento desde la creación. Escuche. En el punto del inicio de la vida, en la línea del tiempo donde inició la vida, solamente existía Dios y la eternidad. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo determinaron, llegando a un acuerdo, la existencia tuya y mía. De hecho, el salmista no se equivoca cuando dice que no nos creamos a nosotros mismos, Él nos creó. Y el propósito por el cual tú y yo fuimos creados fue para adorarle. El propósito por el cual la raza humana fue creada fue para adorarle a Él. De hecho, la primera vez que se habla esta palabra adoración en la Escritura es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, al hijo de la promesa, Isaac. Y cuando van camino al lugar del sacrificio, él le dice ahí a sus criados: espérenos aquí porque subiremos a adorar. Esta palabra adoración se habla en un contexto dentro del ambiente cristiano, eclesiástico, quizá con la idea de que estamos alguna alabanza, algún canto, algún ritmo. Pensamos a veces en adoración como cantos suavecitos, como que ponemos así cara como que de melancólicos y que traemos ahí dolor de estómago y hacemos muecas y pensamos en ocasiones que la palabra adoración incluye eso y no solo es eso. Apocalipsis nos habla y nos dice que son cánticos, pero la palabra adoración incluye un estilo de vida de un corazón que está cerca y pegado a Dios. Eso es adoración. De hecho, quiero que vayamos ahí a Isaías capítulo
43. Voy a estar leyendo algunos pasajes, pero quiero iniciar con Isaías 43:7. Dice así: todos los llamados de mi nombre para gloria mía. ¿Para gloria de quién? Los he creado, los formé y los hice. Escucha, iglesia, tiene que venir una revelación a nuestro interior, no solamente un conocimiento intelectual. Escuchen, ni tú ni yo existíamos. Y Él determinó nuestra existencia con un propósito: para adorarle. De hecho, si tú te vas conmigo después ahí en el versículo 21, en el mismo capítulo 43, dice: este pueblo he creado, ¿para quién? Para mí. Mis alabanzas publicarán. Para esto hemos sido creados. Si te vas conmigo, corres a Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ve conmigo un pasaje más en el libro de Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Escucha, iglesia, tú y yo no existíamos, y Él diseñó un plan en la creación para que tú y yo estuviéramos en este día con la idea, con el propósito, con el destino de adorarle. Él sabía si tú ibas a ser alto, delgado, gordo, flaco, con mucho pelo, con poco pelo. De hecho, dice la Biblia que los cabellos de nuestra cabeza están contados. Pero dice que Él nos escogió. Cuando usted va al mercado, va a Soriana, va a Ley, no sé, sobre todo aquí las hermanas, y van y buscan ahí para hacer un guacamole para la carne asada, y va y busca ahí en el área de los aguacates, va y ¿qué hace? Tienta cuál está maduro, cuál no, cuál está, o llega ahí el de la verdura y le dice: no, llévese aquel está mejor. Usted escoge lo que mejor le parezca. Cuando va y busca fruta, usted toca y dice: ese está bueno, este no. Usted escoge lo que mejor cree que puede funcionarle para una comida. Pues Él mismo nos escogió con un propósito. Él mismo diseñó un plan en la creación para nosotros, para poder proceder en ese destino de adorarle. Ahora, ahí está el punto. ¿Qué pasa
cuando algo que fue diseñado con un propósito no cumple ese propósito? ¿Qué pasa cuando una vida que fue creada para adorarle no funciona para ese propósito que fue creada? Dicen los expertos que cuando tú compras una casa, si no la usas, se deteriora más que si tuviera más gente de la que puede habitar ahí. Expertos dicen que incluso si tú puedes comprar un automóvil del año, sale de la agencia y lo estacionas por un tiempo prolongado y quieres prenderlo después, se descompone, se le pega el motor. Cuando una vida que fue creada para adorarle no sirve, no procesa el destino por el cual fue hecha, algo sucede. Diga conmigo, se descompone. ¿Y qué pasa cuando una vida que fue creada para adorarle no hace el proceso, no hace el destino, no hace ese objetivo por el cual fue creada? Se descompone y la cosa se complica más. Ahora, ¿qué puede hacer que una persona con ese propósito por el cual fue creado, fue creada, no cumpla ese propósito? Diga conmigo, las pruebas. Dígalo fuerte, las pruebas, la aflicción, la tristeza. Ahora, ¿cómo tratamos con eso? ¿Cómo tratamos con una vida, con una familia, con un esposo, con una esposa, con unos hijos, con un ministerio, con una persona que tiene un destino en Dios, que fue creada con algo poderoso para poder hacer una realización en el diseño de la creación de Dios y no cumple ese propósito porque llegan pruebas, tristeza, aflicción? ¿Cómo le hacemos? Amado Espíritu Santo, ayúdanos, danos sabiduría, danos gracia para escuchar tu palabra. ¿Qué sucede cuando ese obstáculo nos impide acercarnos a Dios para cumplir ese propósito por el cual fuimos creados? Hay un líder en la Escritura que habla acerca de un contexto de este tema de adoración. Nehemías era un líder muy radical y el contexto de la historia está más o menos así. El pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia durante 70 años. Previo a eso, el pueblo entendía para lo cual había sido creado. Pero al ser llevado cautivo 70 años a Babilonia, perdieron principios. Di conmigo, el cautiverio me hace perder principios. Cuando estoy cautivo, pierdo principios. De hecho, dice la Escritura que Nehemías era un líder tan radical que ahí había 2 que 3 que no querían agarrar la onda. Dice que los agarró de las greñas. Aquí dice Neto, quisiera esa unción para agarrarme a 2 que 3 chamacos ahí. Pero dice el contexto que Nehemías fue la persona que se destinó para la reconstrucción del muro de la ciudad, del muro de Jerusalén. Y cuando el pueblo regresa del cautiverio, 70 años de estar cautivos, de llevar otro estilo de vida, de llevar otro ritmo, de llevar otras costumbres, adoptaron y perdieron principios, adoptaron costumbres y perdieron los principios de los cuales ellos entendían que habían sido creados. Y cuando el pueblo regresa, uno de los aspectos que habían olvidado que era difícil era entregar el día de reposo.
Porque por 70 años no practicaron, no incentivaron, no llevaron a cabo el día de reposo. Y al regresar del cautiverio se les hacía difícil. Y dice la escritura que Nehemías vio ese escenario y empezó a decirles: tienen que volver una vez más al día de reposo. Pero por 70 años no lo habían realizado y les hacía difícil. Y preferían mejor utilizar el día de reposo para otras actividades. De hecho, dice la escritura que afuera de la ciudad de Jerusalén había un gran mercado. Y en el día de reposo, que era el día que debían de destinar para Dios, preferían comercializar. Ahora, tú y yo entendemos que el día de reposo es el día que nosotros conectamos nuestra vida con Dios aún más. Escuchen, no es el domingo. Porque si por ley cambiara la ley federal de trabajo y dijéramos, pues el día que es inhábil lo ponemos el miércoles, pues vamos a tener que venir los miércoles y el domingo será día laboral. De lunes a sábado, por lo regular, es una semana donde se prolifera la actividad laboral y el domingo no hay actividad, pero si hubiera un cambio, pues tendríamos que agarrar otro día. Pero el día de reposo en este contexto tiene que ver con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, enero, febrero, marzo, abril. Todos los días nuestra vida tiene que estar conectada con Dios. Y Nehemías vio un pueblo que se le hacía difícil estar conectado con Dios y por lo tanto no podían llevar a cabo el propósito por el cual habían sido creados. Y hubo una situación, escucha, vaya conmigo a Nehemías capítulo 13, versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije, hablando Nehemías, que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Dios pidió a Nehemías que en el día de reposo no se introdujera carga. Ahora, a lo mejor usted me va a decir, pero hermano, carga se refiere a carga de mercado o carga de material. Estoy de acuerdo. Pero en el original, la palabra carga significa tristeza. No es posible, iglesia, poder entrar en la presencia de Dios con cargas, con tristeza. No porque nosotros no amemos, no porque la iglesia, el cuerpo de Cristo no adopte a gente que se encuentra en una situación difícil, no es por eso, sino que tú no podrás entrar a la presencia de Dios con tristeza, con cargas. De hecho, si tú lees un poquito más adelante, en el versículo 20, y quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: los voy a meter en la cárcel. Cuando tú no aprendes a la luz de la palabra a tratar con tus cargas, cuando tú no aprendes a la luz de la palabra a tratar con tristezas, con dificultades que tenemos, te hace preso. Yo le voy a preguntar algo. Hay gente aquí que ha ido al penal de máxima seguridad, porque me han dicho, ¿la gente de ahí puede hacer lo que quiera? No. La gente de ahí puede salir a comerse unos percherones a Hermosillo y luego regresarse y meterse otra vez. No, porque una vez que eres preso de una tristeza, de una carga, no tienes dominio sobre ti mismo.
cuando una vida, cuando un cristiano, cuando una familia, cuando un esposo, una esposa, cuando un joven es preso de una tristeza, de una carga, no es posible cumplir el propósito que Dios nos ha llamado, nos ha destinado, porque esa carga, esa tristeza nos hace presos. ¿Y qué pasa cuando yo no aprendo a tratar con mi carga, con mi tristeza, con eso que me hace preso? Se complican las cosas. Ahorita le voy a decir cómo tratamos con las cargas. Hace tiempo yo estuve en una congregación donde una familia había perdido un hijo. Tenían otros 2 hijos, eran 3, perdieron uno en un accidente. Y el varón entró en una prisión espiritual muy gruesa, al punto que en el cementerio hizo casi era una casa, donde estaba la tumba ahí, el ataúd de su hijo, y se iba a vivir por algunos días allá adentro. Y obligaba a su esposa a irse a vivir también por unos días allá adentro. Ahí del cementerio, en la cripta ahí que hicieron como tipo casa, vivían allá adentro. Una tristeza, una carga, una aflicción que no es tratada a la luz de la palabra te hace preso y te impide hacer el propósito por el cual fuimos creados. Fuimos creados para adorarle. Pero cuando no cumplimos ese propósito, nuestra vida se descompone, nuestra vida no cumple ese propósito y somos presos sin dominio de nosotros mismos, de lo que queremos hacer en el destino que Dios ha puesto sobre nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando yo aprendo a tratar con esas cargas a la luz de la palabra? Vaya conmigo a Jeremías. Capítulo 17, versículo 24. Escuche la promesa de parte de Dios. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo tristeza por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Dice el 25, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes de Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Qué promesa para la persona, para el hombre, el matrimonio, la mujer, esposo, hijos, profesionista, ministro, que entiende que la palabra nos ayuda a tratar las cargas, la tristeza, y nos permite llegar a ese propósito por el cual hemos sido creados, para adorarle. Pero ¿qué pasa cuando no trato con esas cargas y me hacen preso? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4. Filipenses 4:6. Y dice, por nada estéis, ¿qué? Afanosos, ansiosos. Dicen, acá doctores más expertos, ansiedad es la prima hermana de una enfermedad también muy famosa, estrés, que produce infartos, que hace que se te eleven los niveles de colesterol, triglicéridos, diabetes. Y ahí andamos los cristianos. Cuando andamos ansiosos, tengo ansiedad, tengo ansiedad, y te tomas tu Tafil, y te tomas tu Dalai, y el diazepam, y
cada uno tiene su chocho ahí. Dice la palabra, por nada estéis ansiosos, afanosos, sino sean conocidas vuestras, ¿qué? Petición, nuestros problemas, nuestras cargas, en toda oración y ruego. Santiago capítulo 5 versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Por qué no le dice al que está triste, alaba? Porque cuando hay una carga, una tristeza sobre nosotros, cuando no hemos podido tratar eso que nos quiere hacer presos, no podremos entrar a la presencia de Dios para alabar. Tendremos que estar listos para alabarle cuando estemos alegres, cuando esa tristeza, esa carga, con la ayuda de la palabra nos pueda ayudar. Pero si no tratamos con la tristeza, con la carga, con la aflicción, con eso que nos ha querido mantener presos, no podremos. No es que no queramos, es que no se puede. Una vida cargada, triste, presa, no puede entrar a la presencia de Dios. Se le es difícil. Dice, el que tiene carga, ore. El que está alegre, cante. Una vida, tú y yo, destinados para adorarle en el plan perfecto de la voluntad de Dios, sometidos en una cárcel de cargas y de tristeza, no podremos adorar. Por eso es que viene mucha gente a las congregaciones cristianas y se reúnen domingos, miércoles, enero, febrero, días festivos, pasan Navidad, reciben el año y 1 año, 2 años, 3 años, 4 años asistiendo a una congregación y la realidad es que no se gradúan. Alguien me dijo, yo tengo 20 años en el evangelio. Y yo le dije, pues tienes 20 años repitiendo el mismo año, compadre. Porque no has aprendido a tratar las cargas y la tristeza a la luz de la palabra. Y no has podido cumplir el propósito por el cual fuiste creado, para adorarle. Ahora, ¿cuál es el propósito? Te estoy hablando del obstáculo de nuestra adoración y cuál es el propósito, adorarle. Pero en la adoración hay algo más que surge, que Dios quiere traer sobre nosotros. Quiero que vayas rápido conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 1. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón en Ramatán de Sofim, en el monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toí, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. Voy a adelantar poquito ahí lo que vamos a hablar de los hombres en noviembre. Pero diga conmigo, hombres, esto ya no se puede. No, dígalo. Esto ya no se puede. Ni se podía en aquel tiempo, pero no es el tema. Lo dejamos para noviembre, ¿sale? El nombre de una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad. ¿Para qué? ¿Para qué subía, iglesia? Para adorar. Y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, y cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos.
Ve el versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7, y hacía cada año, cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Escuchen, cuando no aprendemos a tratar con las cargas, con la tristeza, con la aflicción, nos frustramos. Y luego viene otra dimensión después de la frustración y es la amargura. Dice que Ana subía para adorar, pero no podía adorar. Porque tenía algo, una penina que la irritaba, que la afligía. La palabra aflicción significa también preso. La hacía presa de su tristeza y no podía adorar. Y había un propósito en Ana, que ella iba a ser parte de uno de los acontecimientos más importantes sobre Israel. Había un propósito para esta mujer, pero durante años, dice que fueron años. Imagínate una vida que ha sido creada para adorarle, tu vida, mi vida, tu matrimonio, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Que fueron creados para adorarle y durante años algo ha impedido que tu vida, que tu esposo, tu esposa, tu matrimonio, tus hijos funcionen en ese propósito de adoración a Dios. Por años, una carga, una tristeza, una frustración, una amargura. Por muchos años. Hay familias, hay vidas dentro de iglesias cristianas, congregaciones, que por años viven afligidos. Y no llevan a cabo el propósito por el cual fueron creados. Escucha, iglesia, la oración nos quita las cargas. Dices Santiago 5:13, ¿está alguno entre nosotros triste? Haga oración, porque la oración nos quita las cargas. Pero la adoración nos conecta con nuestro destino en Dios. Y para eso tenemos que entender o darle un aplauso a Dios. Por eso, la adoración a nosotros, la adoración a Dios, la adoración en nosotros nos conecta con nuestro destino. Pero ¿cómo vamos a conectarnos con nuestro destino si no vivimos una vida de adoración? Dice que por años Ana subía a adorar y no podía adorar. Tenía ahí algo, una carga, una penina que la afligía, que la entristecía. Había un propósito en esta mujer. Si tú te vas ahí atrásito, estamos en el libro de Samuel, si tú te vas al libro de Jueces, capítulo 21. Versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Había un propósito en Ana para poder traer a luz una promesa. Pero no podía cumplir esa promesa porque año tras año, tras año, tras año, tras año, algo la entristecía, algo la afligía, algo la hacía presa. Una carga que no había sido tratada. Y año tras año, tras año, tras año, no se podía cumplir el propósito por el cual Ana había sido creada. Chequen conmigo, vayan ahí mismo en el primer libro de Samuel, capítulo 1.
versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Toda persona aquí reunida, usted que ha podido apartar este tiempo, este domingo, 9 de la mañana, hizo toda una logística para poder estar aquí, se levantó, hizo desayuno, preparó su ropa, viajó hasta acá. Todos los que estamos aquí, escuche, tenemos un propósito en Cristo. Sí es congregarnos, la Biblia lo enseña. Sí es participar en la vida de la iglesia. Elías fue uno de los primeros que habló acerca de eso cuando le dijo al pueblo: acercaos 12 piedras, que significa intégrate a la vida de la iglesia. Pero más allá de eso, tú y yo hemos sido creados para adorarle. Tenemos un propósito y algo de nosotros quiere Dios nacer, quiere Dios traer, igual que Ana. Y por muchos años, lo vuelvo a decir, Ana no podía cumplir su propósito. Hasta que un día Ana se levantó y pudo adorar. Dice la escritura que su esposo se llegó a ella y le dio un beso y algo más. Y después nació una promesa. Nació Samuel. Escuche. Leímos ahorita Jueces capítulo 21 y dice: en aquel tiempo no había rey. Y en Israel se hacía lo que mejor parecía. Cada quien hacía lo que quería. Había una situación en Israel crítica. Y por una mujer que entendió que su adoración no estaba haciéndose de la manera correcta. Es más, ni siquiera se estaba llevando a cabo. Pero cuando ella adoró, dio a luz una promesa llamada Samuel. Y este hombre trajo luz sobre Israel. Yo el día de ayer salí a caminar un rato por la ciudad. Le digo a Neto que era el único loco caminando en el calorón y en la humedad. Yo salí a caminar y yo vi en Hermosillo una gran necesidad. Con todo el respeto que merecen todas las congregaciones, todos los pastores de la ciudad, yo sé que cada uno ha hecho un trabajo excelente. Nunca desacreditaría nada de eso. Pero caminé por la ciudad y vi mucha necesidad. Y empecé a pensar y dije: ¿cuánta gente cristiana en Hermosillo quizá está cargada, afligida y no está llevando a cabo el propósito por el cual ha sido creado? Una ciudad que es destinada dentro del propósito de Dios para algo grande. Pero ¿en cuántas vidas no ha nacido una luz? No ha nacido un Samuel. No ha nacido eso que te conecta al propósito de tu adoración. ¿Me ayuda? ¿Está el chico del piano? ¿Alguien? Por muchos años, Ana no pudo adorar. Difícil su conexión con su propósito. Pero una vez que adoró, vino la promesa. Si nos ponemos a reflexionar, ¿en cuántas vidas aquí hay una promesa que no ha nacido todavía? ¿Cuánta, una familia, un matrimonio, tu esposo, tu esposa, tus hijos? Y oras por ellos y oras y dices: Señor, te lo entrego, te la entrega, te va a servir.
y va a ser algo grande. Yo les decía ayer a los muchachos en la reunión de 25 y en la reunión de jóvenes que tuvimos, en reuniones como estas, nacieron, fueron levantados, despertamos, fueron despertadas vidas. En reuniones como estas, Dios despertó hombres y mujeres que marcaron la historia del cristianismo. En reuniones como estas, Dios levantó a un joven en la isla de Luis, Escocia, y vino un avivamiento violento sobre la isla. Se llenaron iglesias de jóvenes. En reuniones como estas, había congregantes que por muchos años venían a la reunión, hacían su logística, se congregaban, terminaba la reunión, atendían sus asuntos y nos vemos la semana que entra. En medio de la adoración nacen promesas. En medio de la adoración nacen promesas para nuestra vida. Yo me niego a ver una generación, yo me niego a ver una iglesia ansiosa, afanosa, frustrada, amargada, cargada en tristeza. Me niego a verlo. Porque tú y yo fuimos creados con un propósito para adorarle y para que pudieran hacer una promesa para mi familia, para mi ciudad, para mi generación. Oh Espíritu Santo, si hay vidas cargadas en esta mañana, conéctanos contigo, que volvamos a adorar nuevamente. ¿Por qué no te pones de pie? Miren, me quedan 4 minutos. Tu vida y mi vida es la llave para que cosas sucedan en esta ciudad. No le dejes todo al que tiene que hacer su chamba ahí en el ayuntamiento, no. Tú y yo somos el catalizador para poder hacer que venga la luz sobre Hermosillo. Tú y yo. Pero si no adoramos, seguiremos afligidos, frustrados. Año tras año subiremos a adorar y no lo podremos hacer plenamente, porque habrá una penina que nos haga presos y no podrán hacer un Samuel para nuestra ciudad. No podrán hacer una luz para esta ciudad de Hermosillo. ¿Por qué no levantas tus manos? Amado Espíritu Santo, amado amigo, negamos totalmente, Señor, vivir ansiosos, tristes, afligidos. Porque si tú dices, Señor, creo que hay algo aquí que no ha funcionado bien en el tema de la adoración. Hay algo aquí en mi interior que me ha impedido ciertamente adorar, ciertamente poder decir, oh, ha nacido ese Samuel que trae luz a ese tema oscuro, a ese tema difícil. ¿Por qué no vienes aquí enfrente? Y quiero orar contigo. Si tú dices, ciertamente aquí hay algo que no ha podido conectarme con la adoración,
ven aquí enfrente. Yo quiero orar contigo. Quiero enseñarte que es posible vivir una vida sin cargas. Que es posible entrar en un tiempo de adoración en donde nacerán Samueles, en donde vendrá su presencia y nos llevará a la plenitud de una vida de adoración. Si es posible, Espíritu de Dios, Espíritu amado, conéctanos, conéctanos, conéctanos con tus propósitos. Conéctanos, Dios, con tus propósitos. Conéctanos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Negamos totalmente vivir afligidos, cargados. Oh, Espíritu Santo. Cántalo conmigo. Al que reina por los siglos. por los siglos, En el nombre de Jesús. y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, Por nada estéis afanosos. alabanza, Por nada estéis afanosos. poder. Vivimos, Dios, en libertad para adorarte. Nacimos para adorarte. Quiero que me vean. Nacieron para adorarte. Toda mentira del diablo, vengo en contra de todo velo en la mente que te dice que no puedes adorar, que te ha obstaculizado para un crecimiento. En el nombre de Jesús vengo en contra de todo velo de mentira. Toda aflicción, toda amargura, toda carga, en el nombre de Jesús se cae ahora. Y entran en tierra de promesa. Entran en tierra en que nace una promesa en sus vidas, en sus esposos, en sus esposas, en sus hijos, en sus hogares. En el nombre de Jesús, una congregación que entra al propósito de Dios, donde nace un Samuel, para que ustedes sean luz para esta ciudad, para Hermosillo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso a Jesús con toda tu pasión, con todas tus fuerzas. Un sacrificio que ¿Por qué no levantamos nuestras manos y cantamos esta alabanza? Mi vida te entrego. Mi vida te entrego a ti, y porque tú eres mi Dios. Eres mi Dios. Levanta tus manos. Fuiste creado para adorarte. Fuiste creado para la alabanza de la gloria de su nombre. Una ofrenda. Oh, toda carga se va en el nombre de Jesús. Toda carga se va en el nombre de Jesús. Para ti. Y entran a una promesa. Entran a una promesa de Dios. Entran a una promesa de Dios. En el nombre de Porque Jesús. tú eres
eres mi Dios. Mujer, tu hijo Eres digno. que has orado por tanto tiempo, entra una promesa de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda madre que ha estado orando por su hijo, por su hija, que ha estado lejos, que ha significado una tristeza diaria, en el nombre de Jesús, Dios va más profundo. Dios va más profundo a la vida de tu hijo y de tu hija. Pronto nacerá una promesa y verás a tu hijo, a tus hijos, a tu hija, a tus hijas sirviéndole en el propósito de Dios, en el nombre de Jesús. Declaro esta palabra para cada mujer, para cada madre que ha orado, que ha orado, que ha orado, que ha orado y que ha estado afligida. Pero en el nombre de Jesús esta mañana hay libertad, se cae toda carga, se cae toda aflicción, se cae toda tristeza, toda frustración se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Digno de adoración. Una ofrenda, Una ofrenda de amor seré para ti, oh, para ti, amado, para ti, para ti, Señor. Para ti, Jesús, para ti. Oh, santo, santo, santo. Para ti, Santo, santo, santo. Señor, Señor, Señor. En el nombre de Jesús. Para ti. Si por algún momento Iglesia Metropolitana no había podido entrar en el propósito de la adoración, esta mañana declaramos que volveremos a adorar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, dáselo con más ganas. Somos creación de Dios para crear, para su creación hemos sido creados para adorarle. Para ti, ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Padre. para ti, Jesús. Para ti, Señor. Para ti. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las cosas. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en su salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti, porque por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Que cuando nos volvamos a reunir, esté esa palabra fresca que puedas decir: a partir de hoy he regresado a la adoración y su presencia está en mi vida. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Denle un fuerte aplauso al Señor. No se vaya sin saludar a alguien, darle un abrazo. Que Dios los bendiga en esta mañana. Un lugar que consideres tu familia. Un lugar donde puedas experimentar el amor de Dios Todopoderoso, el favor de un Rey que cuida
metropolitana.